Muy bien, para no hacerles perder tiempo, está con nosotros Esteban Fernández y está el doctor Samuel Pagán. Varios de ustedes recibieron el videíto de la reunión que tuvimos hace unos días y quedaron todos encantados, así que es un honor para nosotros poder contar con ustedes. Y Esteban, ya dejo todo en tus manos, a partir de ahora vos coordinás, nos pedís pantalla, lo que necesites y somos todo oídos, queremos disfrutar un buen tiempo con ustedes. Excelente, muchísimas gracias. Yo le voy a dejar la mayoría del tiempo a Samuel, pero quiero hablarles un poquito del Ministerio de Traducción Bíblica. Ya se dieron cuenta, soy argentino. Cuando estoy en el exterior y para que la gente no se anticipe con los chistes, digo, pero no es mi culpa. Entonces todos se ríen, se relajan, se calman y sigo hablando. Pero hace 30 años nos mudamos a México y luego 5 años más tarde a la ciudad de Miami. Y aquí en Miami yo soy periodista, escritor y trabajé muchos años con Mariano Grondona en una revista de economía y de política llamada Visión, la revista latinoamericana. Y ellos fueron quienes nos trasladaron de Argentina, el grupo editorial. Cuando llego a Miami, me encuentro con Orville Swindle y mi vida cambia radicalmente. Entregamos nuestra vida al Señor, empezamos a servir a Dios y a los meses de recién convertido, diría, esas locuras que hace Dios en su plan perfecto, eh, acepto una posición en Editorial Vida y por los próximos 12 años fui el presidente de la editorial más importante de publicaciones cristianas en Latinoamérica, hispanas. Y en el año 2010 renuncio a la Editorial Vida para trabajar ahora en la Sociedad Bíblica Internacional. La Sociedad Bíblica, soy el director de Ministerios Latinos, y la Sociedad Bíblica es un ministerio que nació en 1809 como Sociedad Bíblica de Nueva York. Y este ministerio, que ya tiene más de 200, vamos a cumplir el 9 de diciembre 211 años, comenzó para servir a la iglesia evangélica, la iglesia protestante, que desde los Estados Unidos estaba mandando a misioneros al mundo. Fuimos los primeros en proveerle Biblias a William Carey en la India, y otras tantas innovaciones. La primera Biblia, un trocito que lo tenemos en el museo nuestro, como un conito para la Biblia en audio. Las primeras grabaciones también fue una iniciativa de la Sociedad Bíblica Internacional. Bueno, la Sociedad Bíblica de Nueva York se convierte en Sociedad Bíblica Internacional en el año 1965, cuando comienzan a traducir desde los manuscritos más recientes que tenían, un comité de traducción bíblica integrada por más de 100 biblistas, The New International Version, la nueva versión internacional, que era una versión, es una versión, que atendía el inglés en un inglés actual, pero también para el inglés que se hablaba alrededor del mundo. Por eso pasó a ser una sociedad bíblica internacional. Tanto es así que ese emprendimiento costó que tuvieran que empeñar y vender su edificio de Nueva York y trasladarse a la ciudad de Colorado Springs para financiar la traducción bíblica, porque traducir una Biblia es un emprendimiento de millones de dólares. Obviamente, cuando uno ya tiene toda la estructura montada, como le pasó a esta sociedad bíblica, ahora hacerla en otros idiomas es más fácil y es más económico. Igualmente, nosotros en el año 89 comenzamos la traducción de la nueva versión internacional, en ese entonces con un comité que presidía el doctor René Padilla, ecuatoriano-argentino, Esteban Boz, el director de traducciones ahora de la Sociedad Bíblica Unida, Samuel Pagán, que era el director en ese entonces de la Sociedad Bíblica Unida de Traducciones, porque nos prestábamos traductores. Esto nadie lo sabe, pero se piensa que las sociedades bíblicas somos competencia uno de otro, y lejos de eso, en realidad somos complementarios, porque nuestros textos necesitan de traductores de los dos lados. Hay tan pocos traductores bíblicos buenos que se necesitan comités serios de traducción. Entonces, Samuel, cuando logró
que lo aprobaran en ese entonces, y mira, Samuel, ahora verte en retrospectiva aquí desde la barricada de Sociedad Bíblica Internacional, en ese entonces logró que Edesio Sánchez, Alfredo Tepox, el mismo Samuel Pagán, Samuel Escobar y demás que trabajaban para la Sociedad Bíblica Unida, se incorporaran al Comité de Traducciones Bíblicas de la Nueva Versión Internacional, que se tradujo no del inglés al español, porque si una traducción o cualquier traducción se hiciera de un idioma de que no es de los idiomas originales de la Biblia, de los manuscritos originales, en realidad debería ser considerada científicamente, traductológicamente, una paráfrasis. Hay paráfrasis, nosotros mismos tenemos una paráfrasis. En el año 1980, el Ministerio de la Sociedad Bíblica Internacional se asoció e hizo un merger con, con Tyndale, con la Fundación Tyndale y The Living Bible International. Living Bible es los que hicieron de Living Bible ahora la nueva The New Living Bible, y nosotros tenemos todos los derechos de traducción de esa Biblia para el mundo, menos en el inglés. Hoy ellos la publican con el nombre Nueva Traducción Viviente y nosotros la publicamos con el nombre de Nueva Biblia Viva. Quisimos llamarle Biblia Viva en vez de traducción, porque en realidad al español no es una traducción, es una paráfrasis traducida del inglés. En el inglés sí hubo un equipo grandísimo de traductores, pero en el español basaron casi todo su trabajo, de la mano de Jaime Mirón, del inglés al español. E hicieron alguna revisión bíblica con algunos biblistas, pero no un trabajo desde los manuscritos. Entonces, estas comparaciones las hago solo para distinción, no para crítica. También debo decir que lo que nos caracteriza de las otras sociedades bíblicas mundiales, o la Sociedad Bíblica Unida, que es la que junta a todas, es que nuestra sociedad es confesionalmente evangélica. ¿Qué quiere decir? El credo de fe nuestro dice que todos los que trabajamos en la Sociedad Bíblica Internacional, desde los traductores, los directores, los publicadores, creemos que la palabra inspirada para el pueblo de Dios consta de 66 libros, 39 y 27. Ahora, por eso nosotros no tenemos sacerdotes en nuestros comités de traducciones, no somos ecuménicos, no porque nos asuste la palabra, sino porque la declaración de fe no lo permite, no publicamos. Si tuviéramos que hacer un proyecto, por ejemplo, para alcanzar a la Iglesia Católica, vamos y pedimos un texto de otra sociedad bíblica, porque nosotros no tenemos, nuestros textos no tienen los deuterocanónicos, mientras que los de las sociedades bíblicas, como sirven interconfesionalmente, tienen también sus textos deuterocanónicos y tienen eminencias de traducción, como fue el padre Leborati y otros tantos, Shecken y otros tantos, dentro de sus comités de traducción. Y no está mal, pero nosotros no. Nuestros traductores son todos pastores, biblistas, evangélicos, y entonces ya rompo el primer mito o la primera parábola que hay contra la Nueva Versión Internacional, que hay mujeres lesbianas traduciendo dentro del comité. Eso es absolutamente infame. Las mujeres que tenemos también casadas, la única mujer que tuvimos en el primer comité era ahora ya está caminando con el Señor, la esposa de René Padilla, y en este momento tenemos algunas lingüistas y algunas pedagogas que son mujeres, pero con unas familias extraordinarias. Así que nosotros poseemos la Nueva Versión Internacional, que quiere decir somos los mayordomos del copyright de todas esas versiones, que damos en licencia a algunas casas publicadoras, pero las traducciones son nuestras. La Nueva Versión Internacional, la Nueva Biblia Viva, que es la prima hermana de la NTV, de la traducción viviente, y somos los cuidadores del texto o los curadores del texto de la Reina Valera revisada 1977. ¿Por qué? Porque cuando Editorial CLIE tradujo la versión 77, se dio cuenta que no es sabio ni serio que una casa comercial de publicaciones
fuera el copyright holder, o sea, el que tuviera los derechos de publicación de una versión de la Biblia. Que una versión de la Biblia necesita de un comité de biblistas para poder mantenerla actualizada. El traducir una Biblia es un proceso que lleva años. A nosotros la nueva versión en ese entonces nos costó 10 años, por más de 20 biblistas latinoamericanos, todos evangélicos, como les dije, pero la tecnología cambió ahora. Sin embargo, los procesos de cuidado del texto son exactamente los mismos, porque la mayordomía del texto NBI, o Reina Valera 77, que en su principio la hizo un team de traductores dirigidos por Francisco Lacueva, un teólogo y un biblista español muy reconocido, no puede ser propiedad de un ejecutivo como yo, que está en publicaciones o que está en escritura o en marketing, y yo no podría nunca, ni siquiera mis jefes, ni el presidente de la Sociedad Bíblica podría decirle a Samuel, mira, pensamos que si se altera un poco este texto, podría caer mejor dentro de este segmento. Entonces nosotros no tenemos ese dominio, solamente ellos pueden, reuniéndose cada tanto tiempo, mantener los textos actualizados. ¿Y qué pasa? Como el lenguaje de la Biblia es dinámico, el lenguaje receptor, no el lenguaje emisor, ya lo que se escribió, escrito está. Y está en hebreo, en arameo y en griego. Y eso no se va a cambiar nunca. El otro día me escribían y me decían, ¿por qué no tenemos más manuscritos adentro del canon? ¿Puede que si ahora aparece otro texto se vaya a canonizar? Yo les decía, bueno, piensen esto. El último que caminó con Cristo escribió y se cerró el libro. Y cuando después los que siguieron a esos que caminaron, por un tema de seguridad, nadie podría traer un texto nuevo y traerlo ahora. Para nosotros esa revelación está cerrada y es suficiente. Hay textos nuevos que encontramos, copias de esos manuscritos que ya están dados dentro de los 66 o de los 70 y tantos libros, dependiendo del canon que usted use, si el corto o el largo. Pero no es que alguien vaya a alterar el texto de la Biblia. Hay unas falacias en las redes sociales. El otro día estaba viendo un reportaje diciendo cómo se metió el liberalismo dentro de las casas editoriales y que ahora queremos debilitar. No queremos porque no habla de mí ni de nuestra casa editorial, pero cómo algunas editoriales están queriendo quitar la autoría de los libros y con eso debilitar doctrinas y demás. Eso es una interpretación espuria y es una interpretación que debe correr a cargo de quien hace la interpretación. Nosotros ya tenemos los 66 libros de los cuales traducimos y están allí. Ahora, si encontramos copias mejores de esos manuscritos o copias más cercanas al manuscrito, por supuesto que las vamos a utilizar, pero no son propiedad nuestra. Todo ese trabajo de compilación de texto es una inversión que por miles de millones, o sea, cientos de millones de dólares, hace la Sociedad Bíblica Unida como servicio a las traducciones bíblicas. No es de la Sociedad Bíblica Internacional. Ellos mantienen cada vez más los textos depurados y ahora Samuel me dirá, van por el Nestlé Adam 28. 28C. 28C. Y siguen actualizando porque siguen desenrollándose en manuscritos que se van encontrando, que son copias, que se evalúa un comité de gente muy seria, y entonces se toman en cuenta a la hora de la traducción. Eso en cuanto al lenguaje emisor. Dios habló, se escribió, los originales no lo hemos encontrado, pero tenemos más de 11.000 copias. Pero el lenguaje receptor, que es el nuestro, gracias a Dios, que Dios nos permite el ministerio de la traducción. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablar en la lengua nuestra. Y el español, aunque les parezca mentira, en 20 o 30 años muda. El lenguaje va mudando y Dios se va haciendo evidente. Hoy tuvimos una presentación, que les decía antes de irme a la peluquería, con el Ministerio de Oriente Medio. Y entonces, un ministerio que está trabajando muchísimo con árabes, Arab to Arab, de árabes a árabes. Y nos contaban de que muchos musulmanes no pueden leer el Corán, ellos nos decían, primero por el nivel de alfabetismo que hay en la región, segundo, por la escasez de las copias, pero tercero,
porque está escrito en un árabe descendido del cielo en el año 600, que nunca más se volvió a actualizar. Entonces ya la gente no lo habla. Entonces, quienes te juzgan como traidor porque vas actualizando el lenguaje de Dios, en realidad son ignorantes que no saben que Dios quiere comunicarse para todas las generaciones en el lenguaje que las generaciones hablan. Yo digo, la Biblia es el único libro que cuando vos lo abrís y lo haces con el espíritu correcto, el autor se sienta al lado tuyo a explicártelo y habla en tu lengua. Y esa es una de las bendiciones y las ventajas del Ministerio de Traducción que dirijo para Latinoamérica, y nuestro director de traducciones, el doctor Samuel Pagán, les hará una presentación y después vamos a abrir a preguntas, las que tengan y las que quieran. Nosotros veremos, Samuel, si las contestamos o no. Adelante. Pues, saludos cordiales. Qué gusto estar con ustedes. Ha sido una jornada intensa, porque cuando Esteban, que es nuestro jefe, ¿verdad?, y nos habló sobre esta posibilidad, yo pensé que íbamos a tener un programa, no sé, si había un avivamiento muy fuerte, 2, quizás 3, pero esto ha sido 2 y 3 por día, 2 y 3 por día, y gloria a Dios por eso, dicho sea de paso, gloria a Dios por eso. Mire, yo voy a ser muy claro, muy modesto con ustedes. Yo les voy a hablar 20 minutos, 15, 20 minutos, quizás 22, 23, para dar oportunidad para las preguntas. Pero quisiera abrirle el apetito y que gusten algo positivo y grato del mundo de la traducción. Y lo primero que le voy a decir es lo siguiente, que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, y añade el texto bíblico de Reina, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese es el texto bíblico en Hebreos. Es decir, que la Biblia es la intervención y el recuento de la intervención de Dios en medio de nuestras realidades humanas. Ahora, nosotros hablamos poéticamente, es la carta de amor de Dios para la humanidad. Eso es muy bonito. Entonces tenemos diferentes formas es la palabra de Dios para el mundo. En estos días yo le estaba diciendo a la gente, miren, cuando nosotros abrimos la Biblia, descubrimos a un Dios que se le ocurre dejar el espacio sideral. Entonces miren la poesía de la Biblia, dejar el infinito extraordinario. Escuchen este salmo. El Dios que cabalga sobre las alas del viento. Miren qué bonito. Ese Dios se le ocurre dejar todo eso y meterse en la historia para enseñarnos no cómo es que se muere, porque para morirnos no hay que tomar el curso Muerte 101. No sé, ahora se enferma alguien y el médico le dice, mire, le queda poco tiempo. Usted no le puede decir, perdóneme, usted no sabe, porque es que yo no he tomado el curso y no lo pienso coger. No pienso tomar, no pienso inscribir en ese curso. No. El problema no es morirse. Todos nos vamos a morir y después viene el juicio. El problema es vivir. Encarna el Dios eterno en la historia para enseñarnos cómo es que se vive, cómo se vive en santidad, en integridad, con nobleza, gracia, gloria, en medio de un mundo que dobla sus rodillas delante de los baales de la existencia humana. Se le ocurre a Dios enseñarnos cómo se vive en integridad y de pie, con autoridad. Entonces nosotros tenemos la Biblia y ha llegado a nosotros. Y ese es el tema del domingo por la mañana. Y predicamos y damos estudios bíblicos. Pero cuando estudiamos la Biblia, yo recuerdo la vez que, estando en Venezuela, estábamos en un curso enseñando la Biblia, y cuando alguien levanta la mano y me dice, doctor, perdóneme un momentito, pero lo que usted está diciendo es que el apóstol Pablo no hablaba español. Entonces yo me quedé, ¿verdad? No sabía si era una broma o en serio, pero era muy en serio. Después yo hablaba con los traductores de la Biblia y decía, ¿por qué ella tiene que saber que el apóstol Pablo hablaba español? Si el domingo el pastor predicó en español y dijo, como dijo el apóstol Pablo, el amor de Dios nos ayuda, y ni lo alto ni lo bajo. No hay razón
por la cual esa persona se imagine si nadie se lo dice. Bueno, cuando empezamos a estudiar el texto bíblico descubrimos lo siguiente. La Biblia es un documento extraordinario desde la perspectiva teológica, desde la perspectiva literaria, la belleza poética es extraordinaria. La Biblia es un documento que nadie se puede preciar de ser una persona educada sin haberse tropezado con Job, sin haber estudiado los proverbios, sin haber disfrutado la poesía de los salmos, sin haber disfrutado las parábolas de Jesús. O sea, que la Biblia es documento extraordinario. Pero para entender la Biblia, nosotros tenemos que superar 3 desafíos inmediatos que cuando abrimos el texto bíblico tenemos que superar. Cuando traducimos la Biblia también tenemos que hacerlo. La predicadora de ustedes que el domingo le toque predicar, también. Los pastores, las pastoras tienen que superar 3 desafíos. El primero es que la Biblia no se escribió en español. Se escribe en hebreo, en arameo y en griego. Pero se escribe en un hebreo de diferentes épocas. El hebreo de Isaías, por ejemplo, tiene diferencias al hebreo de Ezequiel porque son 200 y pico de años de diferencia. Algunas narraciones de hebreo en Génesis tienen palabras en hebreo que con el paso del tiempo han cambiado de significado. Y cuando uno estudia el texto hebreo, pues uno tiene que saber esas peculiaridades para poder traducir el texto correctamente. No solamente tiene hebreo, tiene arameo. No solamente tiene arameo, tiene griego, pero no es el griego de los filósofos griegos. Es el griego koiné, el griego que hablaba en la cuenca del Mediterráneo. Y no es lo mismo escuchar al apóstol Pablo escribiendo con un griego sofisticado que leer la segunda epístola de Pedro, que uno ve un griego, pero también con cierta dificultad en la manifestación del texto bíblico. O no es lo mismo leer el texto de Mateo, que uno está escrito en griego, pero cuando uno lee, se da cuenta que detrás del griego hay un texto en arameo o un texto en hebreo. Entonces, uno tiene que entender esas peculiaridades. Pero cuando uno se da cuenta que la Biblia se escribe en otro idioma, uno descubre que los idiomas tienen su genio. Los idiomas tienen su peculiaridad, los idiomas tienen su... Sí, por ejemplo, yo le digo a alguien en español, me estás tomando el pelo, pero yo lo traduzco al inglés y yo no le puedo decir a alguien, you are drinking my hair, porque en inglés tomar el pelo se traduce, you are pulling my leg, me estás alando el pie. Pero si yo traduzco del inglés al español, me estás alando el pie, no quiere decir me estás tomando el pelo, sino que me estás llamando. O sea, cada idioma tiene su peculiaridad y nosotros tenemos que entender el milagro de cada idioma y la peculiaridad de cada idioma. Y en estos días, ¿verdad? Las televisoras seculares, ya aquí tenemos a un periodista de muchos años, Esteban, no son los mismos. Las preguntas que ustedes van a hacer ahora, dentro de un rato, tienen un componente de fe. En la prensa secular, yo no sé de dónde sacan las preguntas, entonces uno tiene 1000 cosas. Entonces uno tiene que estar preparado para todo eso. Entonces me preguntan que dé un ejemplo en estos días, la semana pasada, que dé un ejemplo de los fenómenos lingüísticos al cual yo estaba aludiendo. Y yo dije, sí, ¿cómo no? Cuando uno lee el texto bíblico, uno lee en 1 de Samuel lo que Goliat le dijo a David. En hebreo, el texto dice así, traducido. Ven, le dice Goliat a David, ven que voy a dar tus carnes a las aves del campo. Fíjense qué bonito. No se le ocurra el día de hoy, Pastor Rubén, que nadie se le ocurra decirle a la esposa esta tarde, ven que voy a dar tus carnes a las aves del campo, que eso era una maldición. Se oye bonito en español, pero era una maldición. Era decirle, te voy a matar y nadie te va a enterrar y los buitres te van a comer. O sea, es lo peor que le podía pasar a alguien en la antigüedad. Es decir, que cuando estudiamos el texto bíblico, nosotros tenemos que entender que el idioma tiene sus peculiaridades y uno tiene que traducirlo de manera adecuada.
Uno tiene que comprender primeramente el mensaje para poderla vertir en español de una manera pertinente. Y si es importante conocer el idioma general, la traducción de la poesía es extraordinaria. Es un desafío particular. Por ejemplo, yo estoy seguro que todos los predicadores que están ahí, maestros de escuela bíblica, todos, uno de los salmos preferidos, luego del 23, es el 27. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Recuerdan? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién es de atemorizarme? Bueno, cuando predicamos sobre ese salmo, el énfasis es: el Señor es mi luz porque ilumina mi camino. En medio de la oscuridad me da sentido de dirección. No permite que yo me desoriente en la oscuridad de la vida. Ojo, que cuando el salmista decía el Señor es mi luz, posiblemente estaba aludiendo a Génesis 1, cuando el Señor lo primero que hace cuando crea es sea la luz, y fue la luz. Y cuando el salmista decía el Señor es mi luz, posiblemente estaba diciendo el Señor es mi creador. Por eso es que es mi creador y mi salvador. Cuando leemos el texto bíblico y descubrimos esas peculiaridades, entonces nuestro horizonte hermenéutico y de interpretación se amplía y podemos disfrutar el texto bíblico. Primer desafío: leer el texto en los idiomas originales requiere que nosotros tengamos diccionarios, que aprendamos el idioma ciertamente, pero requiere que tengamos diccionarios y entendamos el texto bíblico. Primer desafío, el idioma. Segundo desafío para estudiar la Biblia, el tiempo. La Biblia no se escribió la semana pasada. La Biblia se escribe, mire, hay porciones de Génesis del siglo XVIII antes de Cristo. Referencia a los camellos, referencia a las caravanas, referencia, y lo más cercano a nosotros es el año 96, 95, 96 de la era cristiana, que es el libro de Apocalipsis, hace 2000 años. Entonces, hace 2000 años el mundo era diferente. La peculiaridad cuando estudiamos el texto bíblico, tenemos que ver que las formas de comunicación en esa época eran las cartas. Por ejemplo, una muchacha jovencita de Argentina se muda de Argentina a Nueva York, queda embarazada el día de hoy. El doctor le dice que está embarazada a las 10 de la mañana. A las 10:30 toma el celular y le manda un mensaje de texto a la mamá: mami, ven, que estoy embarazada. No le pregunta si tiene tiempo, si tiene dinero, si quiere venir. No, ven, punto. Y la mamá recibe ese mensaje de texto a las 10:30. A las 11 ya comenzó a hacer las maletas y por la tarde ya está en Ezeiza para ir a volar a Nueva York. ¿Por qué? Porque el mundo que nos ha tocado vivir es el mundo de las comunicaciones rápidas. El mundo de la Biblia también era el mundo de las comunicaciones rápidas. Por ejemplo, la misma muchacha argentina, en esta ocasión es judía, va en el exilio y la llevan a Ecbataná, a Babilonia, y cuando llega cae embarazada. ¿Qué hace la misma muchacha? Hace y escribe un mensaje de texto. Lo que pasa que en esa época, en la época bíblica, no toda la gente sabía leer y escribir. Eso era un trabajo de personas específicas. Llamaban un amanuense. Él a las 2 semanas llegaba el amanuense, le gritaba: mami, ven, que estoy embarazada. Se cierra la carta. Hay que esperar 2 meses en lo que se organiza una caravana. Porque la gente no viaja como el día de hoy, que viajamos solos. A los 2 meses sale la caravana de Ecbataná a Jerusalén, que se tardaba 9 hasta 11 meses de llegar de Ecbataná a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, la primera carta es para el rey, luego al sacerdote, sumo sacerdote, a los sacerdotes, a los patricios, a los que tienen dinero, a los que saben leer, y por último, a las 3 semanas, al mes, llega el mensajero a la carta de la mamá que dice, este es un mensaje de texto inmediato: mami, ven, que estoy embarazada.
Cuando la mamá se entera que la hija está embarazada, ya el nene ha nacido y está listo para irse a la universidad. Bueno, eso es si era special delivery, si iba rápido. A veces se tardaba más. Por eso es que ustedes ven que las cartas en la Biblia son los géneros de comunicación. Se escribían documentos, inclusive el libro de Apocalipsis se escribe en forma de cartas. Miren el capítulo 2 y el capítulo número 3. Al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Al ángel escribe al ángel de la iglesia que está en Tiatira. Al ángel de la iglesia, porque esa era la forma de comunicación. Por ejemplo, de pronto un grupo de cristianos está en Éfeso. Las cartas del apóstol Pablo se leían generalmente los viernes en la noche y tenían culto los domingos por la mañana. Ya en esa época habían movido de sábado a domingo. Había un grupo de cristianos de Roma en Éfeso y el ángel de la iglesia, el pastor, leía a los santificados en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz, y le daba la carta. Cuando acababa ese culto, los cristianos de Roma iban donde el pastor y le decían, nosotros en Roma tenemos una carta del apóstol Pablo. Si ustedes nos dan una copia de la carta a los efesios, nosotros le conseguimos una copia de la carta de los romanos. Y de esa forma se crea el Corpus Paulinus, que constituye una sección fundamental de nuestro Nuevo Testamento y que Pablo comienza a escribir desde antes, año 52, desde antes que comenzaran a tener la redacción final, los evangelios. Quiere decir que, número uno, para entender la Biblia, uno tiene que entender que el idioma original no es el español. Número dos, uno tiene que entender que era una época diferente. Y en una época diferente, las comunicaciones tienen diversas características. Y en esa época, la carta escrita, llevada, era la forma de comunicación normal. El día de hoy es un mensaje de texto, es un email, es una llamada telefónica. Si el apóstol Pablo estuviera escribiendo hoy, no escribía cartas largas, escribía mensajes de texto a los cristianos. Número uno, para traducir la Biblia, enseñarla, predicarla, hay que entender que no se escribe en español, que no se escribe la semana pasada. Y tercero, que no se escribió en la cultura latinoamericana. El mundo del Oriente Medio es diferente al mundo. La cultura, cada cultura tiene sus peculiaridades. Entonces, la Biblia revela la cultura del Oriente Medio. Y entonces, la cultura tiene un factor determinante para la comprensión del mensaje. Un cuerno, el día de hoy. Para el libro de Apocalipsis, el cuerno significa poder, autoridad. En el Antiguo Testamento, el cuerno es símbolo de salvación, porque las mesas de los altares en la antigüedad, cada esquina se tenía como una elongación que parecía un cuerno. Y si alguien era perseguido, entraba al templo y agarraba el cuerno, según las tradiciones antiguas, había que perdonarle la vida, porque por eso se llama el cuerno de la salvación. En el Nuevo Testamento es el cuerno del poder. El Imperio Romano tenía 10 cuernos, es decir, poder absoluto. Pero imagínense que el día de hoy, en Texas, sur de Texas, una parejita se casa el sábado por la mañana y el domingo por la noche sus amigos van a la casa y le entregan un par de cuernos bien largos al novio. ¿Por qué? Porque desde la época medieval, desde el burlador de Sevilla en adelante, los cuernos para el mundo latinoamericano han sido símbolo de infidelidad. Por eso es que cada vez que aparece la palabra cuerno en la escritura, ustedes ven que le ponemos una notita marginal, porque cada cultura tiene su peculiaridad. Cada cultura tiene su forma de moverse, la cercanía. Nosotros, los caballeros, el día de hoy en América Latina, tenemos físicamente cierta distancia,
Pero en el Oriente Medio lo normal es que dos jóvenes vayan tomados de la mano felices para hacer una compra y no tiene que ver nada con su identidad sexual. Es lo normal que vayan tomaditos de la mano. Yo recuerdo la primera vez que yo fui al Oriente Medio que mandaron una guía a Noemí y un guía a mí. El primer día el guía me tomó la mano y no me la quería soltar. Entonces yo como que no me sentía muy bien, pero cuando él se descuidó, yo se la solté y seguimos. El segundo día me tomó la mano, pero me echó una llave y yo no lo podía soltar. Entonces yo decía, ay Dios mío, que no haya otro puertorriqueño por acá, que otro latinoamericano, y yo paseando todo Jerusalén cogidito de mano con el hombre y yo sudando. Y él me decía, ¿se siente bien? No, no, está bien, está bien. El tercer día, en vez de tomarme la mano así, me la toma de esta manera. Y yo dije, ahora sí. Yo dije que el Señor nos coja confesado. Entonces, cogidito de mano, yo no entendí nada de lo que dijo el hombre. Yo estaba, mira, en oración absoluta. Cuando acabamos, yo me pregunto, ¿ahora qué me va a hacer este hombre el cuarto día? Es que me va a besar, me va a abrazar, ¿qué es lo que me va a hacer? Cuando llega el cuarto día, me saluda y me dice, el primer día, usted era un visitante. El segundo día, usted era un amigo. El tercer día, usted era un hermano. Ya usted es de aquí. Me lo estaba diciendo con las manos y yo no lo notaba. Porque cada cultura tiene su forma de manifestarse. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús de Nazaret está hablando del amor? Y el amor es benigno y el amor. Juan, el discípulo amado, está oyendo y mientras el Señor va hablando, se acerca. El Señor sigue hablando, se acerca más. Y cuando el Señor me lo espera, le pone el oído en el pecho. Qué muchos sermones sobre eso yo he escuchado. Pero el más creativo fue en Nueva York. En Nueva York es que pasa todas estas cosas. En Nueva York pasa todas estas cosas. No en Buenos Aires, no vayan a creer que eso es Buenos Aires. En Nueva York. Escuché uno que decía, hermano, yo le doy tantas gracias a Dios porque Juan, aunque estaba quedándose sordo, amaba al Señor. No tiene que ver nada con la soltera. Es que los estudiantes en la época antigua, la cultura antigua, cuando alguien está, el día de hoy, el pastor Rubén está predicando y yo digo que eso que dijo Rubén me gustó, yo digo amén y lo aplaudo. En el Oriente Medio no. Se acercan, se ponen el oído en el pecho, porque es una forma de decir de tu corazón a mi corazón. Por eso es que Juan se conoce como el discípulo amado, porque ese era el tema del Señor en ese día. Cada cultura tiene sus peculiaridades y cuando estudiamos el texto bíblico, eso nos permite a nosotros comprender el texto original para vertirlo en la sociedad contemporánea en un español que pueda entenderse. Culmino de la siguiente manera. Traducir la Biblia es un ministerio extraordinario y maravilloso. Predicar, magnífico. Enseñar la Biblia es una bendición de Dios. Pero para llegar a esos ministerios, número uno, tenemos que entender que la Biblia no se escribe en español. Número dos, que no se escribió la semana pasada. Y número tres, que no es producto de nuestra cultura. Y cuando entendemos esos tres factores, buscamos los recursos adecuados, buenos libros, libros de exégesis, Biblias de estudio, nos preparamos para anunciar en el apóstol Pablo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo que hacemos en Bíblica cuando estamos traduciendo la palabra del Señor. Solamente para abrirle el apetito. Pueden hacer todas las preguntas que quieran, después que nosotros las sepamos, sí. Si no, no. Hasta el postre nos diste, Samuel. Me encantó, porque además, fíjate qué detalle, Rubén, contigo y con los hermanos que estuvieron en la primera y David contigo. No repitió el mensaje. No. Nos dio una visión completamente diferente. Te felicito, Samuel. Gracias. Rubén, ahora te dejamos a vos. Organiza tu gente como que yo les había pedido por escrito, no sé si están leyendo los mensajes, que sería muy bueno
si nos dejan ver la cara, que saquen los cartelitos y que pongan las cámaras, porque estamos filmando, y es mejor filmar gente que nombres. Cuando uno está en los medios de comunicación trata de ver gente, no carteles con nombres. Así que si puede, denos la cara, así lo vemos y vemos, porque la expresión del rostro habla. Rubén. Muy bien. A ver, ¿quién tiene la primera pregunta? Puede levantar la manito. Tenemos varios. Aprovechemos el tiempo. A ver, ¿de dónde? Manuel Valentini. Sebi, si vos tenés alguna pregunta de Bariloche, después podés invitar a Manuel a que te visite, así que tenedlo en cuenta. Cualquier pregunta de Bariloche la recibimos. No, Manuel Valentini levantó la mano. O Manuel Valentini quitó el micrófono. Manuel. Sí, no, estoy con el celular, no encontraba la manito. Pero bueno, en definitiva, ¿qué Biblias de estudio utilizan? No quiero decir la palabra recomiendan, pero la que usan por lo general ustedes, ¿no? Hay varias Biblias de estudio buenas. Por ejemplo, hay una Biblia de estudio que se llama Biblia de Estudio NBI, que es una Biblia de estudio especializada en los textos bíblicos propiamente, no en la interpretación, no en la contextualización, sino en la comprensión del texto bíblico. Esa es una. Segundo, hay otra que yo edité, yo participé en esa también, pero hay otra que yo edité que se llama, que ha sido muy popular en América Latina, me dijeron los otros días que era nada más que se había distribuido, que se llama Plenitud. Esta yo la edité en castellano también y está en Nueva Versión Internacional y también en Reina Valera. Hay una reciente que también trabajé en ella que se llama la Biblia de Estudio Palabra Clave. Y esa ha sido muy bien recibido porque esa incluye la Biblia que vale, no sé, $40, lo que valga, pero incluye el diccionario Strong. Y incluye la nomenclatura de forma tal que usted ve en Génesis, Bereshit bara Elohim, en hebreo. En el principio creó Dios, bara es creó. Entonces arriba dice el 150. Entonces usted va, busca el 150 en la Biblia de estudio y ahí le da el texto hebreo con los diversos niveles de sentido. No es que sea novel en el sentido de que Strong está publicado y la Biblia también está publicado. Lo particular es que tienen las dos cosas juntas y eso lo hace diferente. Y hay otras Biblias de estudio. Generalmente yo le digo a la gente que no tenga solamente una Biblia. Y si usted ha sido lector de Reina Valera, debe tener al lado la Nueva Versión Internacional para que se complemente. Y si usted es un asiduo lector de la Nueva Versión Internacional, tenga al lado Dios habla hoy o la Biblia en lenguaje actual, de forma tal que se amplíe sus posibilidades de comprensión del texto bíblico y hermenéuticas. Buena pregunta. Buena pregunta. Sebastián Dinardo. Sí, Sebastián. ¿Dónde está Sebastián? Sí. Buenas tardes, yo soy el de Bariloche. Ah, gloria a Dios, ya empezaste bien. Ya empezaste bien. Bueno, yo mientras escuchaba un poquito me venía una pregunta así medio general, pero pensaba cómo encaran las traducciones cuando hay algún texto, algún pasaje o alguna palabra que culturalmente produce cierto escozor o alguna temática compleja que incluso ha causado divisiones o cuestiones así de fondo. ¿Cómo hay alguna metodología o alguna cuestión? Qué buena pregunta. Es la primera vez que me la hacen en vivo. Eso lo hemos discutido con Esteban. Lo que pasa es que nosotros tenemos un español amplio. Es un español latinoamericano. Las estaciones de televisión en Estados Unidos utilizan
periodistas que puedan hablar un idioma internacional, se conoce. Porque los dos españoles que más se distancian están en República Dominicana y en Uruguay y Argentina. Esos son los españoles con características particulares. Eso quiere decir que si se entiende en Argentina y se entiende en la República Dominicana, nos sentimos bien porque se entiende en todo el continente. Esa es la ley Murphy, digamos, la ley en general. Pero a veces se complica la cosa, no es tan fácil, porque hay palabras que son entendidas en todo el continente, pero tienen diversos niveles de sentido. Por ejemplo, en español, nosotros para traducir berit en hebreo, berit, generalmente es alianza, la alianza de Dios con su pueblo. Pero tradicionalmente Reina lo tradujo como pacto. Pero pacto en algunas regiones de América Latina, bueno, sí es una alianza, sí, lo entendemos. Pero hay unos componentes por debajo de la mesa. El pacto del gobierno con las uniones. No es una alianza, es un pacto. Porque hay un componente, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que mirar esos elementos de sentido. Y también hay palabras que no se oyen bonitas en un púlpito. Por ejemplo, usted está leyendo y tomaron a Jeremías y lo agarraron por los sobacos. Hasta ahí pasó el culto porque ahí se acabó el asunto. No dejes que te cojan por el sobaco. Y ese es el sermón en ese día. Bueno, pues Biblias han traducido así. Entonces nosotros evitamos esa fraseología y utilizamos una fraseología por la axila, debajo del brazo. ¿Entienden? O sea que cada palabra, no solamente es importante, las palabras en hebreo y griego, sino las palabras que se usan en castellano, que se puedan entender correctamente en todo el continente. Muy buena pregunta también. En el chat estaban preguntando y Sebastián asintió, específicamente un ejemplo decían la palabra porneia. ¿Y cómo traducirías? Porque ha dado origen a mucha división en muchas iglesias el tema de la porneia, en el caso de, por ejemplo, la excepción de la cláusula del divorcio. ¿Qué tenés en eso? Mira, el mundo de la sexualidad es un mundo que tenemos que entender con mucha peculiaridad, porque se han utilizado palabras y se han puesto palabras contemporáneas a situaciones complicadas en la antigüedad. Con respecto del divorcio, las tradiciones judías aceptaban divorcio, pero no cualquier divorcio. Tenía que venir, el texto bíblico dice que sí, que se puede hacer se puede haber divorcio, pero las regulaciones rabínicas le ponían nombre y apellido. No era, me voy aquí al sacerdote, me voy a divorciar y ya. No, habían regulaciones. Y tenían que ser regulaciones con dignidad. Tenían que venir del hombre, para que hubiera divorcio. La mujer podía divorciarse, pero en casos extremos, Todavía el día de hoy en el Oriente Medio, por ejemplo, el divorcio en una muchacha musulmana la hace no impura, sino que no salga a la calle por un año, todavía el día de hoy. ¿Ya? Porque el mundo era un mundo diferente, un mundo conceptual diferente. Por eso yo le digo a la gente que estos temas doctrinales del divorcio, de si ordenación de hombres y mujeres, ese tipo de temas, hay que orientarse desde la perspectiva de la iglesia local y la denominación para tener una comprensión local. Una vez que usted tenga esa comprensión local, pues puede ver otras perspectivas y otras comprensiones del texto bíblico. Pero cuando la doctrina juega un papel protagónico en las sociedades bíblicas, lo que hacemos es permitir e incentivar que las iglesias locales discutan el tema y nosotros lo que hacemos es darle información. Pero sí, había divorcio, pero no era como a veces yo escucho a algún predicador por ahí, no, que Moisés le daba y ahí la sacaba. No, habían regulaciones rabínicas que todavía estaban en la época de Jesús de Nazaret.
En el caso nuestro elegimos en el Nuevo Testamento la palabra fornicación, que no se comprende, traducirla como inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es, entre otros, incluye la porneia o la fornicación, pero incluye muchísimas más cosas, sexo con animales, masturbación. Es inmoralidad plus. Es inmoralidad plus. Entonces, bien. Y esa es una razón para divorcio en aquella época y en esta todavía, el día de hoy. Para el mundo musulmán y el mundo judío ortodoxo es... Lo que pasa es que preguntan porque en la primera vez que tradujo la NBI en español, tradujo como el modelo inglés y le puso infidelidad conyugal. Entonces se vinieron muchos pastores y decían, no, la infidelidad no es causa de divorcio, hay que trabajar el tema y todo eso, y por supuesto, en la revisión del 2015 se cambió por inmoralidad sexual. Hermano Daniel. Muy bien. Sí, justamente eso, que en cuanto se tradujo porneia como adulterio, bueno, ahí había una amplia, mucho más amplia variedad, ¿no? Y ahí entramos con las dudas. Sí, lo que pasa es que porneia incluye adulterio. Pero es adulterio y un montón de cosas más. Entonces, traducir únicamente como adulterio es un reduccionismo que no le hace justicia a la teología bíblica interna. Por eso es que yo creo que fue muy sabia la decisión de traducirlo, especialmente en este momento, como inmoralidad, que es más amplia. Pero es bueno saber que incluye. Sí. Incluye, pero también incluye el sexo con animales, por ejemplo. Si una persona es un inmoral sexualmente, es un inmoral. Claro. ¿Okay? Sí. Bien. Gracias. Pero le dejamos las doctrinas a cada iglesia. Le dejamos la doctrina. Como dijo Samuel, el texto bíblico no tiene que llevar una doctrina. El texto bíblico tiene que ser la Biblia. Y la función de la iglesia es hacer de ese texto la doctrina. Su doctrina. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta más? Néstor, Pablo, Mario, creo que vos tenías algo. Fabián, David va a preguntar, pero de acá a pasado mañana. Mira, ya está cruzado de brazos, así que en cualquier momento larga el sueco y Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. En cuanto a la inspiración, la importancia que da la inspiración en cuanto a la traducción. La inspiración de la palabra en cuanto a los que lo escribieron, pero también el componente que le dan ustedes a la inspiración y la traducción de la palabra. ¿Qué importancia le dan? Muy buen comentario y buena pregunta. Nosotros creemos que la Biblia está inspirada por Dios y que la Biblia es la revelación de Dios, es la palabra de Dios. Pero tan pronto los seres humanos le meten la mano, entonces ahí hay dificultades. Para que ustedes vean cuán poderosa ha sido la inspiración y cuán poderosa ha sido la revelación, que aún con los seres humanos poniéndole la mano, la Biblia tiene más o menos 30,000 versículos, 30,000. Y solamente en 22 hay diferencias considerables. Que estamos hablando de 99.993% de continuidad. O sea, no le hicieron mucho daño a los seres humanos cuando le metieron la mano, porque recuerden que eran copistas, dictaban la Biblia. Hemos descubierto que los judíos eran más rigurosos, hay menos errores en los manuscritos, ya no de inspiración, sino físicos, ¿verdad? Hay menos errores físicos en los manuscritos hebreos que en los griegos. Y eso tiene su explicación. Y recuerden que en la antigüedad se paraba a alguien y empezaba a leer. Entonces iban copiando. Pero en las comunidades judías, cuando llegaba el nombre de Dios, estaban dictando, el Señor es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Cuando llegaban a la palabra Señor, se detenían, se ponían de en pie, se lavaban las manos y volvían y escribían el nombre de Dios.
Cuando acababan de escribir el nombre de Dios, se volvían a levantar, se volvían a lavar las manos y seguían. Pero imagínense los textos que tiene el nombre de Dios 10 veces en el mismo capítulo. ¿Ven? O sea, eso hacía que míralo aquí. Los textos están ahí, muy bien. Lo mejor del mundo es dar que gente que sabe. ¿Quién lo puso? Esteban, muy bien. Esos son los donde tenemos problemas, que hay alguna dificultad. Imagínense cuando está el nombre de Dios 10 veces en un capítulo, eso hace que los rabinos se despejaran la mente, se recuperaran, entonces estaban más liberados emocionalmente para copiar los textos. En el Nuevo Testamento, los cristianos no hacían así, seguían copiando. Por eso es que ustedes ven que a veces un texto bíblico se repite 2 veces. Y les voy a dar un ejemplo de eso, se llama ditografía. Juan 3:16 tiene porque de tal manera amó Dios al mundo 2 veces. Le pasa que uno lo tiene en el verso 15 y otro lo tiene en el verso 16. Parece que el que copió no se dio cuenta dónde acabó y volvió a copiarlo sin querer. ¿Ves? O sea, nosotros nos damos cuenta. A veces se pone el final de un capítulo donde no es. En 1 Corintios 13, por ejemplo. El 1 Corintios 13 debe empezar en 1 Corintios 12, en la línea final. Pero ahora existen 3 y el mayor de ellos es el amor. El amor es benigno, tal. O sea que son problemas físicos que vienen del cansancio emocional, no de actitud hostil, de dañar la escritura, de ningún tipo de cosa. Pero de 33,000 versos, que 23 tengan problemas, eso es un milagro de Dios extraordinario. Le comento una más, por ejemplo, del ejemplo que acaba de dar. A la NBI le han pegado de todas partes, de todos lados, y alguien que ha recopilado doctrinas afectadas por la NBI, y una de ellas es precisamente uno de los textos que les pasé en pantalla, que es Marcos 9, 44 y 46, que dice que la NBI afecta el castigo eterno de los impíos. ¿Por qué? Porque le quitamos donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Y entonces, en el versículo 44 y 46, evidentemente no lo pusimos, pero pusimos una nota al pie que dice variación. En ambos, hace mención a Isaías 66, 24, el gusano no muere y el fuego no se apaga. Pero en el versículo 48, la NBI dice, de Marcos 9, 48, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. O sea, no lo dice en el 44 y en el 46, pero lo dice en el 48. Se ve que este ignorante, cuando quiso criticar, leyó 2 versículos, pero no leyó el capítulo. Y así ustedes podrán encontrar un montón de temas con estas pequeñas cosas, de estas 23, digamos, añadiduras, porque en realidad no son sustracciones, son añadiduras. ¿Cómo viene esto? ¿Por qué no le llamamos sustracciones y no añadiduras, Samuel? Porque esto se añadió en el siglo IX y en el siglo X. Porque notamos, por ejemplo, en Juan 5, que en el siglo IX hay un manuscrito que tiene que el ángel movía las aguas en el margen. Pero en el eso nunca apareció en los otros manuscritos. En el siglo IX, como una explicación. Y en el siglo X, en vez de estar al margen, ya estaba dentro del manuscrito. Y pensamos que fue en el siglo X que todas estas añadiduras se incorporaron. Es interesante. ¿Podrías explicar un poquito? Permiso, Rubén. Sí, por favor. Los manuscritos y el hecho que han encontrado manuscritos mucho más antiguos y sobre eso están basando todos, inclusive las Biblias católicas y de las Biblias unidas, las nuevas traducciones. No, toda la traducción moderna, toda traducción católica, protestante, pentecostal, bautista, de todas las marcas y de todas las temperaturas. Si es traducción de la Biblia, después del 1985,
utiliza los manuscritos preparados por las sociedades bíblicas. Yo fui miembro de ese comité por muchos años y ese comité prepara, identifica las lecturas, hace comentarios. Este texto bíblico desde el siglo IX o VI o X y se explica. O sea que no fue algo que la Sociedad Bíblica Internacional se le ocurrió, vamos a quitar, no, eso pasa en todas las ediciones. La Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, Nueva Visión Viviente, todas las versiones de la Biblia que vengan del 1985 en adelante, son lo mismo. Pero hay algunas personas que toman solamente la NBI, y yo le digo a Esteban con cariño, ¿verdad? Y respeto, pero en broma y en serio, que eso tiene que ser alguien de alguna otra editorial que tiene intereses en la Biblia, que incentiva, porque son generalmente comentarios anónimos. Sí, por ejemplo, una de las críticas, porque alarma pensar que la gente pueda ser ignorante y repetir chismeríos, porque no deja de ser chismes, ¿no? Y dice, no, es que si le quitan una palabra o le ponen una palabra, como dice la iota al final, una coma. Pero dicen, Mateo 18:11, la NBI altera la doctrina de la encarnación, porque quita Mateo 18:11, que si ustedes lo ven, está dentro de las 23 añadiduras al texto receptus. Pero la NBI es una de las pocas que usando el texto crítico pone una nota al pie y aclara la variación. Y entonces pone entre variación, el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Pero si así no fuera, que no lo pusiéramos, como por ejemplo la NTV no pone notas al pie, la palabra no pone notas al pie, y hay otras, pero nosotros decidimos cuando haya diferencias, las aclaramos. Pero la doctrina afectada de la encarnación, esta persona que no encontró Mateo 18:11, se olvidó que en 82 citas del Nuevo Testamento la NBI usa Hijo del Hombre. Y solamente 28 de esas 82 citas están en Mateo. O sea, leyó Mateo en el lugar equivocado, hermano. No, entonces, antes de ponerse a hacer una crítica, uno tiene que ver, porque de ninguna manera íbamos a alterar algo para darle el gusto a nadie, absolutamente a nadie. O sea, ignorancia. Pero la verdad de Dios es que el ministerio de traducción de la Biblia es un ministerio extraordinario, que produce mucha satisfacción. Yo llevé muchas Biblias a comunidades indígenas. Recuerdo haber llegado a comunidades como los Miskitos, los Sumu, los Rama, y cuando le llevábamos el texto que traducimos con ellos, la gente me decía, pero si Dios habla Miskito, yo no lo sabía, Dios habla mi idioma. Y cuando lo hacemos en la Nueva Versión Internacional, especialmente jóvenes, especialmente nuevas generaciones, pueden entender el texto bíblico por primera vez de forma tal que lo puedan disfrutar, comprender, compartir, vivir. Y eso es un motivo de contentamiento y de felicidad. Fíjense, para el lector avesado o el observador, en la NBI se hacen 3 anotaciones al pie. Una que se llama lit. Ustedes van a ver lit, que quiere decir traducción literal. Esa nota indica una posible representación más exacta, aunque no necesariamente más clara del texto original, pero puede ser de ayuda para algunos lectores. Entonces, cuando se pone lit, les da una traducción literal. Aunque no es más clara, no se entiende tan bien. Cuando pone alt, 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 significa traducción alternativa o traducción alterna, e indica que existen otras posibles traducciones que cuentan con el apoyo de otras versiones y de muchos otros eruditos. O sea, cuando otros piensan de una manera, lo dejamos saber. Y la próxima, la última, dice var, que es variante textual. Y esta anotación solo se usa en el Nuevo Testamento e indica que hay diferencia en los manuscritos neotestamentarios, porque nuestra traducción se basa en el texto crítico griego actual, que da preferencia a los manuscritos más antiguos.
Pero cuando esas diferencias son sustanciales entre el texto crítico y el texto tradicional, como el textus receptus, dejamos la lectura tradicional y la incluimos en la nota. Entonces, somos respetuosos tanto de los manuscritos más confiables como de la tradición canónica de la Iglesia, que en un momento puso eso adentro del texto. Muy bien. Néstor, creo. Sí, Rubén. Sí, por favor. En el texto de Mateo 5:31, donde habla de que el que repudia a su esposa debe darle darle un certificado de divorcio. Pero yo os digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, y bueno, y continúa el texto, se traduce fornicación en otros, en la Reina Valera, y aquí en la Nueva Versión Internacional habla de infidelidad conyugal. Dame el texto bíblico, Mateo, ¿cuánto? No, perdón, es que tiene Néstor una versión antigua. Eso se corrigió en el 2015, lo acabo de explicar. Y por Neia se tradujo en la revisión del 2015 como inmoralidad sexual. ¿Esta es una versión más vieja de la Nueva Versión Internacional, entonces? Debe ser el copyright de 1999. Ah, perfecto. Y ya estamos en el 2015 publicada y Samuel ya está trabajando con la revisión del 2022. Siempre, por ejemplo, yo recuerdo para el caso de esa nota, cómo trabaja el comité de traducciones. Los pastores leen las Biblias y hacen recomendaciones. Me recuerdo, por ejemplo, claro, porque lo tengo dentro de mi círculo de contactos, al pastor Jorge Initián y otros tantos del grupo de ustedes, que mandaron recomendaciones sobre ese texto. Yo se las pasé, en ese momento yo estaba en Editorial Vida y David Swindle era el director editorial de Editorial Vida, que después se fue a trabajar en el negocio de los granos, pero en ese entonces le pasamos todas las recomendaciones que recibimos de varios, no solamente de Jorge, de muchos otros, al comité de traducciones. Y las encarpetaron hasta que se hizo la revisión del 2015. Cuando se hizo la revisión del 2015, encontraron que era aceptable la recomendación y entonces la incorporaron. Pero no la podían incorporar sin dejar una nota de por qué la estaban incorporando, porque esta es otra de las cosas. Los traductores van cambiando y uno no puede hacer las cosas caprichosamente. No es que en la próxima edición la cambio. Hay un proceso donde se circulan todas las notas entre todos los traductores y dentro de un programa que se llama Paratext, se van anotando todos los comentarios. Yo pienso que sí por esto, yo pienso que no por esto. No estoy de acuerdo, pero... Y entonces el próximo que viene y traduce ahora en el 2022 tiene todas las notas ya sistematizadas. ¿Se entiende? Por ejemplo, en el comité reciben las recomendaciones. El comité son 9 personas de diversas partes de América Latina. Nos reunimos, lo miramos, decidimos lo que sea. Luego se envía a lectores a través del continente. Recibimos personas y ahora hemos añadido un paso más, porque le hemos añadido una dinámica de que se lea el texto bíblico en voz alta para que la gente no solamente leer, sino que lo pueda escuchar en grupos, de forma tal que mientras vamos traduciendo, estamos en diálogo con las iglesias, con juventudes, con pastores, con pastoras, con damas, caballeros, maestros, maestras, de forma tal que podamos ampliar el horizonte de personas que se incorporan en el proceso de traducción. Samuel, vos tenés un programa de televisión a las 5. En 15 minutos, así que si quieren, si quieren, todas las preguntas para Samuel que tengan, yo puedo continuar, pero lo que tengan y si necesitan cortar, cortamos también, no hay problema. Yo quería preguntar, buenas tardes. Marco. Buenas tardes. En este tiempo se está hablando en algunas organizaciones misioneras
sobre la traducción directa, o sea, desde el idioma nativo al idioma puente, hacer las traducciones. Bueno, vivo en este conflicto y siempre estoy entre algunos traductores y algunos misioneros. Tengo mi opinión, sinceramente, no creo que será muy bueno, pero me gustaría saber su opinión como experto, porque creo que en algún momento alguien le habrá consultado a usted. Sí, sí, y tenemos política con respecto a eso. En comunidades indígenas, lo que nosotros hacemos, que no saben hebreo ni saben griego, le damos un texto para que sirva de base. Entonces nombramos un consultor para que vaya revisando los textos de acuerdo al texto hebreo y al texto griego. No los dejamos así en el aire, sino esos consultores van guiando el grupo y van educando el grupo en torno a la lingüística, el tiempo y la cultura del cual ya le hablé. Y de esa manera se optimiza la fidelidad del texto en cualquier idioma, en las lenguas indígenas, en las lenguas nacionales, porque educamos a los traductores para que puedan hacer una buena labor. Buena pregunta esa también. Muchas gracias, muy amable, gracias. Muy bien. ¿Hay alguno más para Samuel, David? Podría comentar el proceso que están haciendo en la reducción de palabras en esta versión para nuevos lectores. Ah, sí, esta es una nueva. Mira, es que cuando yo vengo trabajando con Esteban, no sé, hace 10 años, presentando el texto bíblico en América Latina, pero cuando me invitaron a incorporarme al mundo de la traducción, uno de los primeros proyectos fue preparar una Biblia en lenguaje simplificado, no en lenguaje sencillo, sino una Biblia que pudiera ser entendido para estudiantes de 5º a 6º grado de escuela elemental. Esa era la meta. Entonces, eso quiere decir, número 1, que las palabras que íbamos a utilizar tienen que ser entendidas por estudiantes de 8 a 12 años. 2, que las oraciones tenían que tener 15 palabras o menos. 3, que los párrafos fueran de 4, lo más 5 oraciones, de forma tal de facilitar el proceso de lectura. Luego que hicimos eso, empezamos a publicar y todo comenzó a llevarse efecto. Nos dimos cuenta que otros mercados reaccionaron. No solamente niños y niñas, sino niños y niñas con síndrome Down apreciaron el texto. Niños y niñas hiperactivos o con diversas condiciones emocionales. Personas con derrame cerebral, adultos con derrame cerebral, personas que no tienen español como su primer idioma. O sea que empezamos a descubrir que esa versión se distinguía y se llegaba a otros sectores de la sociedad. Por ejemplo, en este momento que ustedes y yo estamos hablando, se publicó un Nuevo Testamento para la juventud latinoamericana con ese nuevo texto, con notas, estudio, una contribución destacadísima. Y lo importante de ese texto es que, miren esto bien, Rubén, las notas de estudio no las escribió el comité, no fueron los académicos los que dijeron, David, qué es lo que tenían que estudiar, sino que le preguntaron a los mismos jóvenes qué era lo que querían saber y se preparó una Biblia con las preguntas de los jóvenes, con las respuestas bíblicas, y yo creo que ha sido un éxito extraordinario. Para quienes están leyendo, les acabo de poner una dirección de donde pueden entrar a la web y bajar todos los recursos gratuitos también. El PDF, por ejemplo, del Evangelio de Marcos, de la Biblia accesible, está allí, y esa es la NBI, le llamamos Biblia accesible, la NBI simplificada. Y por supuesto también van a poder tener ahí todo el Nuevo Testamento en la NBI y otras cosas más, una aplicación gratuita para leer la Biblia en 40 días, para leer el Nuevo Testamento en 40 días. Bájenlo, está todo gratis para ustedes. Excelente.
Para nosotros ha sido muy interesante también porque han utilizado los fonts grandes, porque nuestros primeros lectores que recién aprenden a leer y escribir muchas veces les hace falta lentes, espejuelos. Este es el Evangelio de Marcos y esto es, no sé si lo alcanzan a leer o no, no, ahí. Ahora sí. Miren la letra, por ejemplo. Y espaciado también para que los primeros lectores puedan tener facilidad de identificar las letras. ¿Sabe qué? Es interesante que varias editoriales, por ejemplo, Harper's, ha inventado o ha creado un font, un tipo de letra que se conoce como bíblica, la letra bíblica, que es más alta, más delgada, pero más alta y facilita la lectura. Porque da la impresión que el texto es grande, la letra es grande, pero salva espacio, cuida espacio, porque es un poquitito más delgado. Muy, muy buena decisión en torno a publicación de Biblias. Manuel Valentín estaba preguntando, así como se hacen revisiones en castellano, se hacen revisiones para los pueblos originarios, y le contesto, sí, se hace, sí. Es mucho más. Se ha trabajado mire, las Biblias necesitan una revisión cada 15, 20 años. Por un lado, los documentos originales, se descubren nuevos manuscritos, se aprenden palabras desde la perspectiva del documento base. Desde la perspectiva del lenguaje receptor, los idiomas son entes vivos y van cambiando y van cambiando. Entonces uno tiene que, por ejemplo, un ejemplo que yo doy de eso es que cuando Esdras estaba leyendo el texto bíblico, cuando están las reformas de Esdras y Nehemías, el texto bíblico dice, y Nehemías leyó y protestó. Para nosotros fue que primero leyó y después hizo una huelga. Protestó, hizo una protesta. No, protestar en el medievo era afirmar algo a favor del testamento, protestar. Pero la palabra cambió su significado y el día de hoy no la podemos utilizar con esa acepción, y por eso es que las Biblias se traducen continuamente. Cada 15, 20 años se revisan. Buenas tardes. Muchas gracias. Quería hacer una pequeña consulta. ¿Qué tal? Quería saber qué opinaba de la traducción al lenguaje actual, porque yo, por ejemplo, soy más de utilizarla porque la entiendo mejor, pero, por ejemplo, viendo cuando estábamos hablando acá de Mateo, yo veo el tema del divorcio en la traducción del lenguaje actual, que dice que si alguno ya no quiere vivir casado con su mujer, denle un certificado de divorcio. Pero ahora yo le digo que el hombre solo puede divorciarse si su esposa tiene relaciones sexuales con otro hombre. Es como está traducido. Sí. Y después dice, si se divorcia de su esposa por otra razón, la pone en peligro de cometer ese mismo pecado. Si esa mujer vuelve a casarse, tanto ella como su hijo culpables de adulterio. Eso sale en la traducción actual. La conozco. Entonces quería saber qué tan apropiada es con respecto a las otras. Sí, no, es una buena traducción. Si yo hubiese tenido que escoger ahí, hubiese escogido otra fraseología. Pero es una buena traducción que se hizo para personas que tenían español como segundo idioma. Por eso es que se utiliza un español más sencillo, estructuras más sencillas. Nuestra Biblia sencilla, claro, no quiero decir que es mejor ni peor, pero se ciñó con más fuerza a los textos originales, Pero eso es una buena traducción también. Muchas gracias. Pregunto, Esteban, doctor, saludos. ¿Cuál fue dentro del comité, cuál fue la crisis más grande que tuvieron? Ahí la duda más grande, la discusión más grande dentro de todo el panorama del desarrollo del texto bíblico. Varias. Mira, como muy bien dijo Esteban, tenemos un paratext, que es un texto bíblico en la computadora que está en español, la nueva versión internacional, o hay otras versiones, pero está el texto en hebreo, está en arameo, está en griego frente a nosotros. La computadora lo tiene.
una página uno está en griego y otro en español, y uno va a las notas marginales, las referencias. Cuando hay dificultad, tenemos un chat. Entonces yo le mando una notita al comité. Por favor, miren Isaías 25:2 y para mañana a las 10 de la mañana me tienen que mandar sus recomendaciones. Entonces hemos encontrado varias, especialmente traducción de palabras que tienen implicaciones teológicas clave. Por ejemplo, ¿cómo vamos a traducir Paráclito? ¿Como Consolador o como Espíritu Santo? ¿Entiendes? O sea, ¿cómo vamos a traducir alianza, berit? ¿Cómo vamos a traducir Eucaristeo? ¿Como cena del Señor? ¿Como Eucaristía? ¿O como Santa Cena? O sea, esas palabras que tienen cargas teológicas singulares nos toman más tiempo y tenemos que mirarla con detenimiento, porque queremos ser responsables con las comunidades de fe. Buena pregunta también. Oiga, me están que cortan ustedes. No, es que esta es una comunidad preparada. Sí, Samuel, se nota. Yo te despido porque sé Muy que bien. salís corriendo para otro lado. Recibí ya el programa de la entrevista del viernes. Dios te bendice. Muy bien. Dios te bendice y nos vemos, si Dios quiere. Gracias por tenerme. Gracias, ha sido mi placer. Muchas gracias, Samuel, un gusto. Dios te bendiga. Seguimos con Esteban. Bendecidos. Estela, creo que querías hacer una pregunta. Sí, quería preguntar si el comité que tienen para la traducción, el doctor los otros días, está compuesto por hermanos de distintas denominaciones para la sentencia. Así es, correcto. Tenemos el comité actual. Tenemos un hermano de los discípulos de Cristo que es Samuel Pagán, tenemos un hermano presbiteriano que es Iván de México, tenemos el hermano Javier, no tengo los apellidos, que es de la Alianza Cristiana y Misionera de Chile, tenemos Carlos Villanueva, que es un destacado biblista y profesor de hebreo de Bautista de la Argentina, tenemos una hermana de Puerto Rico de las Asambleas de Dios. Tenemos otra de la Iglesia Reformada de Puerto Rico, que es una biblista, pero también es lingüista, miembro de la Real Academia Española. Y tenemos un independiente de Colombia, que está en la iglesia, es el director de educación de la Iglesia Avivamiento de los Pastores Rodríguez en Colombia. Y bueno, no sé si se me escapa alguien más, pero trabajamos con todo el abanico, desde iglesias conservadoras hasta iglesias reformadas, hasta iglesias pentecostales. Sería bueno, Rubén, si presentás, porque creo que hay algunos pastores de otras congregaciones, ¿verdad? Sí. Bueno, está, a ver. Esteban y Luisa, que es un pastor de nuestra congregación. Está Néstor y Pablo, de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, acá unos 600 kilómetros. Néstor, hace una seña, si te reconocen. Ahora que voy a abrir la pantalla toda para verlos porque... Ahí está Néstor, Coronel Suárez. Pasaba cuando iba a Coronel Dorrego a la casa de mis abuelos. Dorrego. De los Pagos. Muy bien. No sé si hay alguno más, ¿me ayudan? Daniel Chuk, perdón. Daniel Chuk de San Juan. Marcos. ¿Marcos de dónde es, Néstor? Marcos Costa, que se presente, está ahí. Es de Brasil, de Perú, de Argentina. De Argentina. Soy brasilero, casado con una argentina y junto a Comunidad Cristiana y otras iglesias
somos misioneros, comunidad cristiana del pastor Néstor, el pastor Paul, que nos apoya, nos acompaña aquí en el trabajo. Somos misioneros con pueblos indígenas en el Amazonas peruano. Espectacular, espectacular. Muy bien. Bueno, y está el gran jefe Fabián Rey de Córdoba también. Gracias, Fabián, siempre está por acá por los pagos. Sebastián está tan alto que está llegando al techo. Hacía años que no veía a Sebastián. ¿Cuánto medís? 2 metros, 2 metros ya. Pero estoy en la edad de crecimiento, así que seguramente voy a seguir. Muy bien, no sé Esteban, si... Yo quiero aprovecharlo, Esteban, ahora por el lado de lo comercial. En tu experiencia, no solamente en el área que te toca en forma directa, sino ¿cómo ves la comercialización de la Biblia en general, la distribución? Hay mucho prejuicio con esta variedad que hoy hay en día de tantas versiones. ¿Qué sensación te da? O sea, porque por ahí en las redes aparece lo más polémico, pero en el terreno, en la realidad, vos ves que ha favorecido al crecimiento de la iglesia lo ha tomado bien, todo esto que ha facilitado el lenguaje. ¿Qué nos podrías decir de la realidad de campo que vos observas en este tema? Mira, yo observo que la distribución ha crecido indudablemente, porque hay una población que quiere conocer y quiere conocer más de una versión, que es lo lógico sería poder comparar por lo menos 2 versiones para poder tener un mensaje fresco cuando uno va a un púlpito a predicar. Pero hay un sector de la iglesia que todavía no ha dado ese paso por varias razones. Primero, porque todavía siguen pensando que la revelación le llegó a Pablo o le llegó a Pedro en español, y que Reina Valera fue el que fueron contemporáneos de Reina y Valera, y que Reina y Valera fue el amanuense de ellos y que escribió. Entonces piensan que esa es la revelación divina. Es un problema, pero también en el mercado inglés pasa. El fanatismo no lo vas a quitar nunca. De hecho, cuando pasaron de las Sociedades Bíblicas Unidas de la 1909 a la 1960, tuvieron unas discusiones mucho mayores a las que están teniendo ahora entre la 1960 y las nuevas versiones, las nuevas traducciones. Así que eso se da. El gran problema que yo veo, Fabián, es que en las iglesias se está usando mucha literatura extrabíblica y poca Biblia. Y la gente se está volviendo anémica de la Biblia. Cuando vos ves, el otro día les compartí a ustedes algunas estadísticas de Estados Unidos, donde el pueblo creyente, protestante, piensa algunas cosas que vos decís, pero ¿cómo es esto? Ayer siguió apareciendo estadísticas, te voy a dar una más que no les compartí la otra vez. 1 de cada 5, el 20% de los que van a una iglesia protestante, evangélica, en Estados Unidos, piensa que el sexo, hombre o mujer, no fue dado por Dios en la creación, sino que esta es una cuestión que el hombre puso allí y que la cuestión de los sexos es una cuestión fluida. Un 20% de los evangélicos. Entonces, ¿eso qué nos demuestra? Que la gente compra Biblias y las archiva, o lee solo lo que les motiva de la Biblia. Andan todo el día, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios y amén, yo también. Pero si vas a robar un banco, no pienses que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dios es mucho más que cumplirte un deseo material. A los que aman a Dios todo ayuda bien. Sí, por supuesto que es así. Pero hay que verlo en la consigna total de Génesis y Apocalipsis, de qué significa amar a Dios. Porque vos podés decir, yo amo a Dios y le haces la vida imposible a tu esposa y no te va a ayudar a bien las cosas que haces, porque en otros versículos dice que si pasa eso, el cielo se vuelve de bronce, tus oraciones no suben. Entonces no puedo ver una cosa que sí y otra cosa que no, porque yo no puedo ser capaz de decir, pero esa es otra cosa. 30% de los evangélicos americanos piensan que algunas partes de la Biblia son verdad, pero no todas.
Entonces, estas cosas son preocupantes y me llevan a preguntar, ¿qué estamos enseñando en las iglesias? ¿Me entendés? ¿Qué estamos enseñando en las iglesias? Y es un tema que nos confronta. Necesitamos... Pero, ¿dónde está entonces la complicación? Porque se supone y entiendo que mientras más difusión hay, más llega la Biblia, más acceso hay a la Biblia, contrariamente existe este conflicto. O sea, ¿dónde ves vos entonces, más allá que sea tu opinión personal? El cuello de botella creo que está en la personalidad de los pastores. Te lo digo, sé que se está grabando y es una cuestión bien problemática. Porque hay alguna gente que habla difícil y le encanta que digan cuánto sabe este hombre, pero la gente se queda sin ningún tipo de conocimiento. Y la simpleza es una virtud, no es un defecto. Cuando uno va a hablar de las cosas de la Biblia, tiene que hablar de las cosas que se entienden de la Biblia, de lo que Dios dejó entender simplemente. Y no asumir postura de decir, uy, qué gran hombre. Y entonces la gente lo que quiere ver es lo que piensa el pastor. El pastor es una guía, está muy bien, pero la responsabilidad del hábito de la lectura, que es la dignidad de leer la palabra y tener comunicación directa con él, Lutero se la devolvió al pueblo, no a la iglesia solamente. Antes estaba encerrada precisamente en la cátedra, y entonces nadie podía leer la Biblia. Pero resulta que hoy en día me parece que esa responsabilidad se le estamos devolviendo de nuevo a la cátedra. Y estamos leyendo palabra procesada por otros, y no palabra procesada por mi corazón, mi cerebro, que entre, que baje a mi cabeza. Y eso es un problema. Eso es un problema. Por otro lado, estamos agarrando mensajes de todas partes. El tema de la proliferación de medios nos ha hecho, si vos, mirá, yo leo 5 periódicos por día, por formación profesional, ¿no? Y leo, por supuesto, la palabra. Leo los titulares de los periódicos y las noticias que me interesan, solamente. Pero la leo desde la cosmovisión de la Biblia, o sea, tengo un punto de comparación. Pero si vos a la gente le das la internet con todas las predicaciones que hay en la internet, pero no le das el filtro que es la palabra de Dios, pueden hacer un desastre. Y te pueden introducir cualquier teología en la iglesia. Y te pueden traer cualquier cosa. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad. ¿Dónde se basa bíblicamente la doctrina de la prosperidad? Por supuesto que Dios prospera a quien Él quiere. Pero si no te prospera, también es parte de la soberanía de Dios. Y no necesariamente significa que vos estés viviendo en pecado. Dios no te va a prosperar materialmente solamente. Y por otro lado, Dios por ahí quiere prosperarte, pero para que vos le des a otros. Porque junto con la prosperidad de Dios tiene que venir la otra parte que también está en la Biblia y que es muy importante, que se llame contentamiento. En un punto tenemos que decir suficiente, suficiente, y empezar a dar a otros, ¿me entendés? Entonces, pienso que no estamos leyendo bien la Biblia, que la estamos leyendo a pedacitos, que la están digiriendo otros por nosotros, que vamos y le decimos al pastor, pastor, óreme. ¿Cuánto? ¿Sabés las veces que yo recorro una iglesia y viene y me dice, usted que viene de afuera, óreme? ¿Cómo óreme? ¿Entendés? Una cosa de loco, pero se está dejando de leer la Biblia porque la gente no entiende la Biblia. Muy bien, tenemos los últimos minutitos, así lo dejamos a Esteban en libertad. ¿Alguna cosa más? ¿Alguno? Perfecto. Le voy a decir, lean la Biblia que les hable a ustedes. La que ustedes lean y entiendan, esa lean. No cambien de versiones, no es necesario cambiar una versión. Pero si va a predicar afuera, trate de buscar el idioma que la gente entienda. Porque a veces tenemos un lenguaje evangélico incorporado, precisamente por leer Biblias antiguas, que hace que la gente no entienda lo que estamos hablando. Y el no entendernos da mucha dificultad a la hora de comunicarnos con el otro. No nos podemos hablar
cara a cara, ¿entendés? Entonces, le ponemos mucho lenguaje evangélico a la cosa. Cambiemos el lenguaje, pero sin cambiar el mensaje. El mensaje es el mismo. Querido. Es un comentario. Hoy hablé con el presidente de la Sociedad Bíblica de España. Y ellos están haciendo una revisión de la Reina Valera y sacando la palabra Jehová y cambiándola por Señor. Sí, en la Reina Valera nueva, que va a salir también en Latinoamérica ya, se llama Reina Valera actualizada, no la contemporánea fue la anterior, la actualizada, ya va a salir toda traducida desde el texto crítico y, o sea, se va a seguir llamando Reina Valera por una cuestión de tradición, pero el texto emisor, digamos, va a ser diferente y ya se va a sacar la palabra Jehová. Esa palabra no existe, es como decirle, es un sobrenombre de Dios, es igual que Yahvé. Yahvé tampoco existe. El nombre de Dios no se puede pronunciar, por eso se llama el tetragramatón inefable. Inefable es algo que no se puede pronunciar. Esas 4 letras que significan yo soy el que soy, o soy el que estoy siendo, porque los tiempos de Dios siempre están en un eterno presente. Dios es. Y entonces ese nombre se crea por la interpolación de estas anotaciones que le hacían los judíos al texto para decir, se lee y se leían las 4 vocales, las 4 consonantes, pero al lado le ponían la palabra Adonai, que significa el Señor. Entonces la iglesia hoy decidió usar el Señor con mayúscula. Siempre que en una Biblia vos veas la palabra el Señor con mayúscula, es lo que en las Biblias anteriores era Yahvé o Jehová, pero que son nombres armados, que no existen. De paso no nos confunden con los que golpean la puerta. Sí, lo único que se pierde del negocio son los testigos de Jehová, en realidad. Imagínate que le sacaron el nombre ahora. ¿Qué tal? Por eso no hay que ponerle a las organizaciones, Cacho, nunca nombres personales. Las instituciones tienen que ser del Señor. Porque después desaparece la persona y ¿qué hacemos? Problemático, ¿no? Muy bien, Esteban. Gracias, Pero muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Sabemos que estás ajustado, pero la verdad ha sido un gusto. Y bueno, te dejamos en libertad, abrimos los micrófonos, así nos podemos saludar. Gracias, David, por participar. Gracias, Fabián, que se agregaron. Bueno, a la gente de Suárez, Comodoro, San Juan, muchas gracias a todos. Bariloche, bueno, hay una lista de gente que tiene reservas para Bariloche, Sebi, si después podés ocuparte y contestar en el chat. Sebastián, por lo que escuché de David, lo único que te voy a pedir es, cuando respondas, da una respuesta de altura, por favor. Eso se llama una figura literaria. Es como decir que yo soy un predicador de peso y después me muestro, ¿ves? Eso es más o menos. Escuchame una cosa, eso pasa en la Biblia también cuando te toca traducir. Les voy a anotar acá el WhatsApp mío, por si tienen alguna duda, me pueden contactar por WhatsApp, este es mi teléfono también. David Coyotl, no te vemos, ¿estás ahí? Pero David está, firme está David. Ahí está, mira. David, abrí la cámara, David, si podés. No puede. Se ve que no debe, en el lugar donde está no debe poder hablar. David trabaja para Editorial Portavoz, una editorial espectacular de literatura cristiana muy seria, y trabaja también como va a ser el director de proyectos de la nueva versión internacional para nosotros en la Sociedad Bíblica Internacional. Con David trabajamos muchísimos años juntos cuando yo estaba en Editorial Vida, y él después siguió en Editorial Vida, hasta que Editorial Vida y el Grupo Nelson fue adquirido todo por HarperCollins Christian, y ahora lo maneja HarperCollins Christian.
Esa es otra acusación que nos hacen. Nos dicen, no lean la nueva versión internacional porque es de HarperCollins. Qué ignorantes, digo yo. La nueva versión internacional es de la Sociedad Bíblica. Y si fuera por eso, si va a hacer la crítica, hágala bien. El 65% de las ventas de Biblia o más de HarperCollins son con Reina Valera 60. Imagínate que alguien critique la Reina Valera 60 porque la publica de HarperCollins. Una locura. Pero la gente se cree cualquier cosa. Es como en la fe. Rubén, el problema no es que la gente no crea. El verdadero problema es que cree en cualquier cosa. Sí. Esa frase se la robé a Samuel Vila, el fundador de Editorial CLIE, que dice, en el mundo espiritual, la gente está buscando en el espíritu, pero está buscando por cualquier lado. Bueno, chicos, un gustazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo. Gracias por la invitación. Chao. Gracias por todo. Chao, chao. Chao, Marcos. Bueno, chao, Rubén, gracias. Gusto. Chao. Néstor, gracias. Néstor, un abrazo. Paul. Chao, Don chao, Daniel, gracias. Chao. Peter, que nadie va a saber quién es. Chao a todos. Chao, Esteban, muchas gracias. Ahí tengo un amigo que nos visitó acá, el esposo de Luisa. ¿Cómo era tu nombre? Esteban, que viniste por el tema del petróleo, ¿te acordás? Gusto de verte, querido. Hola. No le abran los micrófonos porque está en cuarentena Esteban, así que Esteban y Luisa están en cuarentena. ¿Ah, sí? Sí. Mario ya salió, pero Esteban y Luisa están ahora en cuarentena, así que los tenemos lejitos. ¿Cómo está? Cuidado con Florentino. Él fue el que lo trajo. Gracias a Dios, hablando con España hoy también sobre este tema. Mi cuñada en Río Cuarto tiene la misma edad mía y tiene COVID, y mi suegra vive con ella. Pero no ha pasado más de perder el gusto y algún malestar, y mi suegra no, hasta ahora está bien. No hay que desesperarse por la cantidad de infectados, sino más bien por la cantidad de muertos, ¿verdad? Sí. Porque se le está encontrando la vuelta. De alguna manera para los tratamientos, y algunos les agarra más leve. Que el Señor les anime y no se desesperen. Un gusto de verles y participar. Gracias, pastor. Abrazo. Chao, David. Abrazo grande. Un abrazo. Chao y gracias. Daniel, tengo el gorrito todavía que me regalaste. Bueno, Néstor, seguimos en contacto. Chao. Muchas gracias. Muy bueno, muy bueno.